Sus riñones están filtrando su sangre exactamente en este momento, sin que usted lo sienta, sin que suene ninguna alarma, sin descanso. Pero déjeme hacerle una pregunta que muy pocos médicos se atreven a plantear con esta claridad. ¿Y si algo que usted consume casi todos los días estuviera destruyendo ese proceso en silencio, gota a gota, sin que usted lo sospeche? Un estudio que analizó los datos de más de 6.000 adultos descubrió algo que cambió la forma en que muchos especialistas piensan sobre la protección renal. Las personas que consumían ciertos frutos secos entre 1 y 6 veces por semana presentaban un riesgo hasta un 33% menor de desarrollar enfermedad renal crónica. Y entre quienes ya tenían problemas renales, ese mismo hábito se asoció con una reducción del 37% en la mortalidad por cualquier causa. Son números que merecen toda nuestra atención. Hoy voy a compartir con usted 6 frutos secos específicos que la ciencia ha demostrado que pueden apoyar y proteger sus riñones. Le voy a explicar exactamente cómo consumirlos, en qué cantidad y con qué precauciones importantes que casi nadie le menciona. Y le adelanto algo desde ahora. Uno de estos 6 frutos secos es el más poderoso de toda la lista, pero también el único que si se consume de manera incorrecta puede causar daño renal grave. Quédese hasta el final porque esa información podría marcar una diferencia enorme para usted. Soy el Dr. Basilio Arencibia, especialista en nefrología, y llevo años viendo en mi consulta las consecuencias de lo que las personas comen sin saber el impacto real que tiene sobre sus riñones. Permítame explicarle algo fundamental antes de comenzar. Sus riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre cada día. Piense en eso un momento. 180 litros. Sin parar. Sin vacaciones. Son como la planta de tratamiento de agua más avanzada que existe, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, durante toda su vida. Cuando esa planta empieza a perder capacidad, las toxinas no se eliminan como deberían. La creatinina comienza a acumularse en la sangre. Las toxinas urémicas aumentan. Y el daño avanza en silencio porque los riñones no duelen hasta que el deterioro ya es considerable. Eso es lo que hace tan peligrosa la enfermedad renal crónica. Para cuando aparecen los síntomas, la función renal puede haberse reducido a la mitad o menos. Y cuando la filtración cae demasiado, el siguiente paso es la diálisis. Eso es exactamente lo que queremos evitar juntos hoy. Comencemos con el primer fruto seco y es uno que probablemente no esperaba encontrar en el primer lugar de esta lista. Hablo de las semillas de calabaza. Y hay una razón médica muy específica por la que abro con ellas. Mire, lo que casi ningún vídeo le explica es esto. Cuando los riñones están bajo presión, ya sea por la edad, por inflamación crónica o por enfermedades como la diabetes o la hipertensión, pierden gradualmente la capacidad de retener minerales esenciales. Y 2 de los más críticos son el zinc y el magnesio. La deficiencia de zinc reduce la capacidad del cuerpo para reparar y regenerar las células renales dañadas. Y la deficiencia de magnesio, aquí viene algo que le va a sorprender, está directamente relacionada con la formación de cálculos renales. Sí, las piedras en el riñón. Porque el magnesio actúa como un inhibidor natural de la cristalización del oxalato de calcio, que es el componente principal de la mayoría de los cálculos. Pues bien, las semillas de calabaza son una de las fuentes más densas de zinc y magnesio que existen dentro del mundo de los frutos secos. Pero hay algo más. Contienen un compuesto llamado cucurbitacina que tiene propiedades antiinflamatorias documentadas. Y la inflamación crónica, esa que no duele ni se ve, es uno de los mecanismos principales por los que la función renal se deteriora año tras año. Pon atención a esto. Don Roberto tenía 68 años cuando llegó a mi consulta con los análisis en la mano. Su creatinina había estado subiendo lentamente durante 3 años. No de forma dramática, pero sí de forma constante. Su médico anterior le había advertido que si la tendencia continuaba, en 3 a 5 años podría necesitar diálisis. Don Roberto hizo cambios serios en su alimentación, cambios integrales que incluyeron incorporar semillas de calabaza de manera regular entre sus hábitos. Después de meses de constancia, su creatinina se estabilizó. Nadie le prometió un milagro y yo tampoco lo haré. Fue el conjunto de decisiones lo que marcó la diferencia. Pero esas semillas formaron parte de ese conjunto. La forma correcta de consumirlas es cruda o ligeramente tostada, sin sal, sin condimentos, sin recubrimientos dulces. Un puñado pequeño al día es suficiente.
Puede espolvorearlas sobre una ensalada, mezclarlas en un tazón de avena o simplemente comerlas solas como aperitivo. Lo que debe evitar son las versiones comerciales con sal, porque la sal obliga a sus riñones a trabajar el doble y anula gran parte del beneficio. Ahora bien, las semillas de calabaza protegen desde adentro, reponen lo que los riñones necesitan. Pero el siguiente fruto seco combate a un enemigo diferente, uno que ni siquiera podemos ver ni sentir y que, según los especialistas, es la razón principal por la que la función renal se deteriora lentamente con el paso de los años. Hablo de las nueces. Y lo que las hace extraordinarias para la salud renal ocurre en lo más profundo de su organismo. Las nueces son una de las mejores fuentes naturales de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Y estos ácidos grasos tienen una misión concreta dentro de su cuerpo: apagar la inflamación crónica. Déjame explicarle por qué esto es tan importante. La inflamación crónica de bajo grado es silenciosa. No produce fiebre. No duele. No genera síntomas que lo hagan ir al médico. Pero dentro de sus riñones, esa inflamación mantenida durante años va dañando los nefrones, que son las unidades de filtración, una por una, de forma gradual e irreversible. Cuando la proteína C reactiva, que es uno de los marcadores de inflamación más utilizados en los análisis de sangre, se mantiene elevada, sus riñones están trabajando en un entorno hostil cada día. Los omega 3 de las nueces inhiben los mecanismos moleculares que sostienen esa inflamación. Y en el estudio que mencionamos al inicio, los investigadores observaron que las personas que consumían frutos secos con regularidad presentaban niveles significativamente más bajos de proteína C reactiva. Las nueces contribuyeron de manera destacada a ese efecto. ¿Y sabes qué pasa además? Las nueces también contienen antioxidantes que combaten el estrés oxidativo, ese daño interno que se acumula cuando las toxinas y los productos de desecho circulan sin ser eliminados eficientemente. Cuando ese estrés disminuye, las células de sus riñones quedan mejor protegidas. El entorno donde realizan su trabajo de filtración se vuelve más seguro. Doña Lucía tenía 64 años y se sentía constantemente cansada y pesada después de cada comida. Su médico le explicó que sus riñones estaban soportando una presión considerable por la combinación de inflamación crónica y años de alimentación basada en productos ultraprocesados. Como parte de un cambio integral, doña Lucía comenzó a sustituir los aperitivos industriales por un puñado pequeño de nueces sin sal varias veces a la semana. Después de meses de constancia, empezó a sentirse más ligera, recuperó energía y retomó sus paseos matutinos con su nieta, algo que había abandonado porque simplemente no le alcanzaban las fuerzas. Fue la constancia y el conjunto de cambios lo que marcó la diferencia. Pero las nueces tienen un detalle que necesita conocer. Contienen una cantidad moderada de oxalatos. Si usted tiene antecedentes de cálculos renales de tipo oxalato de calcio, consulte con su médico antes de incorporarlas de forma habitual. Y no conviene excederse porque las nueces contienen más fósforo que otros frutos secos de esta lista. Un puñado pequeño 2 o 3 veces por semana es la cantidad adecuada. Combinan muy bien con manzanas, arándanos o yogur natural sin azúcar. ¿Usted consume nueces habitualmente? Escriba 1 si ya las incluye con frecuencia, 2 si las come de vez en cuando, o 3 si casi nunca las consume. Su respuesta me ayuda a entender los hábitos de nuestra comunidad. Muy bien. Las nueces apagan la inflamación crónica. Pero ahora quiero hablarle de un fruto seco que protege sus riñones por un camino diferente y tiene un secreto de preparación que casi nadie conoce y que si no lo aplica podría estar convirtiendo un alimento beneficioso en uno que genera más trabajo para sus riñones en lugar de menos. Hablo de las almendras. Mire, las almendras son una fuente extraordinaria de vitamina E. Y la vitamina E es uno de los antioxidantes más potentes que existen para proteger las membranas de las células renales. Aquí viene lo importante. Sus riñones están constantemente expuestos al estrés oxidativo. Especialmente si usted tiene diabetes o hipertensión, dos condiciones que aceleran la producción de radicales libres en el tejido renal. Esos radicales libres atacan directamente las membranas de las células, en un proceso llamado peroxidación lipídica, que debilita y destruye el tejido renal de manera progresiva. La vitamina E actúa como un escudo entre esos radicales libres y las membranas celulares de sus riñones. La bloquea antes de que cause daño. Pero aquí viene el detalle que casi nadie le cuenta. Las almendras crudas, tal como las venden en la mayoría de los supermercados, contienen niveles altos de oxalatos y fitatos.
Los oxalatos en exceso aumentan el riesgo de cálculos renales. Y los fitatos bloquean la absorción de los minerales esenciales que sus riñones necesitan. Piense en eso así. Comer almendras sin remojar es como tomar un medicamento con la cápsula protectora rota. El principio activo llega, pero también llegan sustancias que no quería. La solución es sencilla pero transformadora. Remoje las almendras en agua fría durante 8 a 12 horas antes de consumirlas. Ese proceso, que se llama activación, reduce significativamente tanto los oxalatos como los fitatos. El resultado es una almendra que entrega su vitamina de forma más eficiente y con mucho menos carga para sus riñones. Después de remojarlas, escúrralas, enjuáguelas y consúmalas frescas. No más de 15 a 20 unidades al día. Combinan perfectamente con fruta fresca o con un pequeño tazón de avena por la mañana. Evite las versiones tostadas con sal, con miel o con cualquier tipo de condimento. Lo que sus riñones necesitan es la almendra en su forma más limpia y simple. Hemos visto 3 aliados poderosos hasta aquí. Las semillas de calabaza que reponen lo que los riñones pierden. Las nueces que apagan la inflamación silenciosa. Y las almendras que blindan las células renales del estrés oxidativo, siempre que se preparen correctamente. Pero ahora entramos en territorio diferente. Lo que viene no es solo protección. Es poder y peligro al mismo tiempo. Y necesito que me preste toda su atención para la segunda parte. Existe un fruto seco que los especialistas en nefrología consideramos el más poderoso de toda esta lista. Pero también es el único que puede convertirse en un arma de doble filo. El mismo fruto seco que en la dosis correcta protege sus riñones con más fuerza que cualquier otro, en exceso puede causar insuficiencia renal grave. Hablo de la nuez de Brasil. Y merece una atención completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hace única a la nuez de Brasil es su contenido extraordinariamente alto de selenio. El selenio es un mineral antioxidante que activa dentro de su cuerpo una enzima llamada glutatión peroxidasa. Y esta enzima es fundamental para proteger las células renales del deterioro. Déjeme explicarle el mecanismo con claridad. Sus riñones filtran constantemente sustancias tóxicas que circulan en la sangre. Ese proceso genera radicales libres de manera continua. Con el paso del tiempo, si esos radicales libres no son neutralizados, producen lo que se conoce como estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo acumulado reduce progresivamente la tasa de filtración glomerular, que es la medida real de cuánto pueden filtrar sus riñones. Cuando esa tasa cae, la creatinina sube, las toxinas se acumulan y el camino hacia la diálisis se acorta. El selenio refuerza precisamente las defensas antioxidantes naturales de su organismo para interrumpir ese proceso. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Nutrition encontró que una mayor ingesta de selenio en la alimentación se asocia de manera inversa con la prevalencia de enfermedad renal crónica. Eso significa que a mayor nivel adecuado de selenio, menor riesgo de daño renal. Ahora bien, y esto es lo que necesito que grabe en su memoria hoy. Una sola nuez de Brasil contiene entre 70 y 90 microgramos de selenio. El límite seguro diario para un adulto es de 400 microgramos. Eso significa que con apenas 1 o 2 nueces, unas pocas veces a la semana, usted ya está cubriendo sus necesidades completamente. Comer más no aporta beneficios adicionales. Al contrario. Y aquí viene lo que casi nadie le cuenta. Don Carlos tenía 71 años. Leyó en varios sitios de internet que la nuez de Brasil era extraordinaria para los riñones. Y decidió que si 2 nueces eran buenas, 10 o 15 serían aún mejores. Durante 2 meses consumió entre 10 y 15 nueces cada día. Llegó a mi consulta con fatiga intensa, caída de cabello y los análisis mostraban que su creatinina había subido de forma preocupante. El diagnóstico fue toxicidad por selenio. El mismo mineral que en dosis correcta protege los riñones, en exceso los daña directamente. Así es la naturaleza. La dosis correcta cura. La dosis excesiva envenena. Piense en la nuez de Brasil como una receta médica de precisión. 1 o 2 unidades, sin sal, sin procesar, unas pocas veces a la semana. No todos los días. No más de 2 unidades por vez. Esa cantidad pequeña está realizando un trabajo extraordinario dentro de su cuerpo, blindando cada célula renal contra el deterioro oxidativo. Pero respete siempre el límite porque la línea entre la protección y el daño es más fina de lo que parece.
¿Sabía usted que apenas 1 o 2 nueces de Brasil son suficientes para todo un día? Escriba la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Busque mi comentario fijado arriba de todos y encontrará el enlace para recibir de manera completamente gratuita nuestra guía completa para proteger sus riñones naturalmente. Es un recurso que preparé especialmente para personas como usted, que se toman en serio su salud y quieren información verificada y respaldada por la ciencia. Muy bien. La nuez de Brasil protege cada célula renal con su escudo de selenio, siempre que se respete la dosis. Pero ahora quiero hablarle de un fruto seco que ataca al problema desde un ángulo completamente diferente. Uno que la mayoría de las personas no asocia con la salud renal en absoluto. Hablo de las semillas de linaza. Y la razón por la que pertenecen a esta lista tiene que ver con el enemigo número 1 de los riñones a largo plazo. La presión arterial elevada. Mire, la hipertensión es responsable de aproximadamente el 25% de todos los casos de insuficiencia renal crónica en el mundo. Y la razón es mecánica. Imagínese sus vasos sanguíneos renales como miles de mangueras delgadas y delicadas. Cuando la presión es constantemente alta, esas mangueras se van endureciendo, se van agrietando por dentro, se van dañando de forma progresiva. Los nefrones que dependen de esas mangueras para recibir sangre empiezan a morir uno por uno. Y los nefrones no se regeneran. Cuando mueren, mueren para siempre. Pues bien, las semillas de linaza contienen 2 compuestos que trabajan directamente sobre ese problema. Por un lado, los lignanos, que actúan sobre el revestimiento interno de los vasos sanguíneos reduciendo la inflamación del endotelio vascular. Por otro lado, el ácido alfa-linolénico, un omega 3 de origen vegetal que favorece la relajación de las paredes arteriales y contribuye a reducir la presión arterial de forma natural. Estudios clínicos han documentado reducciones modestas pero consistentes en la presión arterial sistólica con el consumo regular de linaza. Para alguien cuya presión arterial está en el límite, esa reducción puede marcar una diferencia significativa en la carga que soportan sus riñones cada día. Aquí viene lo importante sobre cómo consumirlas. Las semillas de linaza enteras pasan por el intestino sin ser digeridas y sin liberar sus compuestos activos. Para que el cuerpo pueda absorber los beneficios, necesita consumirlas molidas. 1 o 2 cucharadas de linaza molida al día es suficiente. Puede añadirlas a su avena en la mañana, mezclarlas en un vaso de agua o incorporarlas a una sopa ligera. Si compra linaza entera, simplemente muélala en casa con un molinillo de café y guárdela en un recipiente cerrado en el refrigerador para que conserve sus propiedades. Evite las versiones comerciales procesadas con azúcar o saborizantes añadidos. Sus riñones necesitan la linaza en su forma más pura. Ahora llegamos al 6º y último fruto seco de esta lista. Y le adelanto que va a ser el que más le sorprenda. Porque protege sus riñones por un camino que la ciencia descubrió hace relativamente poco tiempo. Un camino que no comienza en los riñones. Comienza en un lugar que jamás habría asociado con su función renal. Su intestino. Hablo de las castañas. Y son completamente diferentes a todo lo que hemos visto hoy. Mientras que la mayoría de los frutos secos son ricos en grasas, las castañas son bajas en grasa y altas en carbohidratos complejos. Su cuerpo las procesa como una fuente de energía suave y sostenida. Menos grasa que descomponer significa menos residuos circulando en la sangre y menos presión sobre el sistema de filtración renal. Pero el beneficio más extraordinario de las castañas no viene de sus grasas ni de sus proteínas. Viene de su fibra. Y aquí es donde la ciencia moderna nos revela algo fascinante. Los investigadores han identificado una conexión directa entre el intestino y los riñones que se conoce como el eje intestino-riñón. Funciona de la siguiente manera. Cuando la flora intestinal pierde su equilibrio, ya sea por una alimentación pobre en fibra, por el uso frecuente de medicamentos o simplemente por el paso de los años, unas sustancias tóxicas llamadas toxinas urémicas aumentan en la sangre. Las más estudiadas son el indoxil sulfato y el pecresol. Sus riñones entonces tienen que asumir la tarea adicional de filtrar esas toxinas que provienen de un intestino desequilibrado. Con el paso del tiempo, esa carga extraacelera el deterioro de la función renal incluso en personas que no tienen ninguna otra enfermedad diagnosticada. Piense en su intestino como la primera línea de defensa de sus riñones. Cuando esa línea falla, todo el trabajo extra recae sobre sus riñones. Y ellos ya tienen suficiente con lo suyo. Pues bien, la fibra de las castañas actúa como un prebiótico natural.
Alimenta a las bacterias beneficiosas que viven en su intestino. Cuando esas bacterias prosperan, producen unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta que fortalecen la barrera intestinal e impiden que las toxinas urémicas se filtren hacia la sangre. El resultado directo es que sus riñones reciben menos toxinas para procesar. Menos trabajo innecesario. Función renal mejor preservada con el tiempo. Intestino sano, riñones sanos. Así lo diseñó la naturaleza. La forma más recomendable de consumirlas es cocidas, ya sean asadas o hervidas, sin sal ni azúcar añadidos. Las castañas crudas son más difíciles de digerir, así que cocinarlas marca una diferencia importante. Una porción moderada es suficiente para disfrutar de los beneficios. Combinan perfectamente con verduras, sopas ligeras o como sustituto natural de los aperitivos procesados. Y si usted forma parte de la tradición hispana, quizás recuerde las castañas asadas en invierno, ese aroma que perfumaba las calles y las reuniones familiares. Esa tradición tan querida que le trae recuerdos de su infancia ahora tiene una razón más y muy poderosa para mantenerse viva. Porque cuando usted come castañas, no solo está nutriendo su cuerpo, está alimentando a miles de millones de bacterias beneficiosas en su intestino. Y son precisamente ellas las que protegerán sus riñones desde adentro. Hemos recorrido juntos un camino importante hoy. Quiero ser completamente sincero con usted. Ninguno de estos 6 frutos secos es una cura. Ninguno reemplaza el tratamiento médico ni los controles regulares de creatinina y función renal. Pero cada uno de ellos, consumido de la manera correcta y en la cantidad adecuada, puede formar parte de un estilo de vida que le dé a sus riñones las mejores condiciones posibles para seguir funcionando bien durante muchos años más. Las semillas de calabaza que reponen el zinc y el magnesio que sus riñones necesitan para mantenerse. Las nueces que apagan la inflamación crónica silenciosa que desgasta la función renal año tras año. Las almendras activadas con remojo que protegen las células renales del estrés oxidativo sin generar carga extra. La nuez de Brasil que blinda cada célula renal con su escudo de selenio, siempre que respete el límite de 1 o 2 unidades. Las semillas de linaza molidas que cuidan la presión arterial para que sus vasos sanguíneos renales no se dañen con el tiempo. Y las castañas que nutren su intestino para que la primera línea de defensa de sus riñones esté siempre fuerte. Cada uno de estos 6 está bajo su control. No se trata de cambiar todo de la noche a la mañana. Se trata de decisiones pequeñas que se repiten cada día. Un puñado del fruto seco adecuado, en la cantidad correcta, preparado de la forma apropiada. Esa es la manera de decirle a su cuerpo que usted sigue cuidándolo, que sigue importándole, que no ha renunciado a vivir con plenitud y autonomía. Quiero preguntarle una última cosa. De estos 6 frutos secos que hemos recorrido hoy, ¿cuál va a ser el primero que incorpore a su alimentación? Escríbalo en los comentarios porque su elección puede inspirar a otras personas de nuestra comunidad que están buscando exactamente la misma información que usted encontró hoy. Y si alguien que usted quiere tiene la creatinina elevada, le preocupa su función renal o simplemente quiere proteger sus riñones de manera natural, comparta este vídeo con esa persona ahora mismo. A veces un simple gesto de compartir puede ser el impulso que alguien necesita para empezar a cuidarse. Dele me gusta a este vídeo para que llegue a más personas que necesitan esta información. Y suscríbase al canal activando la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. En el próximo vídeo vamos a descubrir que alimentos cotidianos están dañando silenciosamente sus riñones sin que usted lo sospeche. Le espero allí. Soy el Dr. Basilio Arencibia. Cuide sus riñones hoy, porque ellos no descansan nunca cuidando a usted.